Bueno, muy buenos días. Vamos a iniciar. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Ya tenemos un quórum de 22 compañeros estudiantes y está ya también con nosotros el licenciado Ángel García, a quien, como siempre, le agradezco su anuencia para colaborar con su servidor en mis cursos y con la especialización que obviamente él practica, que es la infografía. Es nuestro tema central el día de hoy, así que desde ya les pido por favor su participación, ¿verdad? En el momento que se considere, vamos a explicar la mecánica de la dinámica que vamos a tener para el tema central el día de hoy. Y nada, bienvenidos. Antes vamos a platicar de algunas cositas. Tengo acá en mi sección de anuncios un par de cosas que platicar con ustedes. Una es que les puse ya la guía de trabajo sobre la telerrevista, le llamo yo, o un noticiero, ¿verdad? Informativo que van a realizar, que es la única tarea que se va a hacer en grupo, ¿sí? Por eso, desde el inicio del curso yo les pedí que se organizaran en grupos y que si ya estaban organizados, pues que ese grupo les iba a servir. Di algunos lineamientos específicos, como por ejemplo que el grupo no fuera de más de 5 personas, ¿verdad? Y que si habían grupos de más de 5 personas, que pudieran buscar otros grupos que les hiciera falta compañeros. Eso lo platiqué desde hace rato, al inicio del curso, ¿verdad? Justamente para esta tarea que es la única, insisto, que es grupal. Yo les subí la guía a Classroom y espero que ya la hayan leído, porque la idea, pues, por el poco tiempo que tenemos con ustedes los sábados es, pues acá ya, pues, nada más resolver algunas dudas que tengan ustedes al respecto. Así que pregunto quiénes tuvieron ya la oportunidad de checar la guía de trabajo y se anotaron sus dudas o si tienen alguna duda. Bueno, antes, gracias a quienes se dejan ver, Sandra, Jessica, Carlos, ¿verdad? Muchas gracias siempre por estar ahí. Turquesa, adelante. Sí, buenos días. Perdone que tengo un poquito de problemas con mi internet, pero ya ahorita me estoy conectando a otra computadora. Fíjese que yo tengo una duda con lo de la tarea en grupo. O sea, todos los temas que ustedes los ahí tienen que salir en la telerrevista o podemos escoger de esos temas. Gracias, Turquesa. Buena pregunta. No, yo solo les hago la sugerencia, pero es solo una guía, ¿verdad? Como lo estoy indicando. Ustedes pueden cambiar alguna sección, pueden obviar alguna, ¿verdad? Solo es una sugerencia. No necesariamente tienen que abarcar todas las especializaciones, ¿verdad? Obviamente, pues acá el listado es las especializaciones que yo considero que se practican en el país, ¿verdad? Periodismo económico, deporte, religioso, político, regionales, que es las noticias de los departamentos, espectáculos o cultura, ¿verdad? Farándula, periodismo judicial, periodismo de la fuente legislativa, que es el Congreso de la República, y periodismo político en el Ejecutivo. En fin, solo es una sugerencia, pero ustedes pueden obviar si quieren alguna temática o agregar otra. Por ejemplo, acá no está el periodismo agropecuario, que fíjense que existe, ¿verdad? Como una especialización, por mencionarles algo, ¿verdad? Así Sí. que es solo una guía, Turquesa, gracias por la pregunta. Muchas gracias, licenciado. Igual la parte donde están distribuidos los tiempos es una sugerencia de cuánto tiempo le pueden dar a cada sección, ¿verdad? Ya la parte de la producción ya depende de usted. Por eso yo pido que en el grupo haya un coordinador o coordinadora y él va a ser el que va a distribuir las tareas de acuerdo a las aptitudes que tengan los compañeros del grupo. Por ejemplo, si alguien en el grupo es buzo para la edición y hace la parte esa de video y eso, ok, que él haga esa parte, me explico, ¿verdad? Toda la parte de la postproducción, ¿verdad? Montar todas las secciones, etcétera. Otra pregunta que me han hecho y que seguramente es duda acá con ustedes, ¿verdad? Es si todos tienen que salir a cuadro, a cámara. No necesariamente. Por ejemplo, el compañero que va a armar todo el noticiero, ¿verdad? Pueden dejarle a él solo esa tarea, ¿verdad? Y él no va a salir a cámara. Pero la clave está en el informe que el coordinador me tiene que presentar. Acá está, ¿verdad? El coordinador tiene que hacer un informe, ¿verdad? Donde me indique qué hizo cada integrante
de los grupos, ¿verdad? Acá está, ¿verdad? Es un informe bien sencillo, lo dejo a creatividad, pueden hacer una tabla, ¿verdad? Con los nombres de los integrantes, qué hizo cada uno, cuánto cumplió. Y ojo acá, si alguno de los integrantes del grupo no hace nada, ¿verdad? También pónganmelo. Yo me voy a basar en lo que el coordinador me evidencie para calificar. Si el coordinador me dice, mire, Elic, fulano de tal, la verdad es que no hizo nada, ¿verdad? Yo me reservo el derecho de no ponerle punteo a esa persona, ¿verdad? Entonces, háganme esa campaña. Y miren, algo importante también. Yo sé que es bien difícil trabajar en grupo, ¿sí? Lo digo por experiencia cuando yo fui estudiante, porque de verdad estar jalando a algunos compañeros quiere ganas, ¿verdad? Entonces, si alguien de verdad no aporta, no lo estén arreando, no lo estén jalando, ¿verdad? Porque le hacen un daño. Es mejor ser honestos y sinceros, ¿verdad? Decir, miren, pues no hice mayor cosa y pues evidéncielo en el informe, ¿verdad? Entonces, yo voy a tomar en cuenta eso, ¿sí? Por favor. Otra cosa, el trabajo lo tienen que subir a YouTube. Si alguien ya tiene un canal de YouTube y no quieren abrir otro, ahí lo pueden subir. Y si no, pues abren uno en el grupo, ¿verdad? Qué sé yo, un grupo de periodismo especializado, no sé qué, cualquier nombre que le pongan al canal, ¿verdad? Y me suben ahí el link, ¿verdad? Porque a Classroom a mí solo me van a subir el link, ¿sí? Para no cargar la plataforma, ¿verdad? Entonces, donde yo pueda ver el proyecto, ¿sí? Eso sí, asegúrense de hacerlo bien, ¿verdad? Que yo lo pueda ver, ¿verdad? Por favor. Otra cosa importante, la tabla de cotejo. ¿Cómo voy a calificar, sí? Vean que a mí solo me van a subir a Classroom el informe del coordinador y el link del proyecto, punto. ¿Sí? ¿Verdad? Y la carátula con los integrantes del grupo, ¿sí? Por favor, nombres completos y apellidos completos, ¿sí? Eso lo vengo insistiendo, ¿sí? La tabla de cotejo ahí está, ¿verdad? Los temas de actualidad que sean de interés general, que cumplan con las características de la noticia, que sean temas nuevos, ¿verdad? Como decíamos en investigativo, ¿de qué no se está hablando ahora, ¿verdad? Porque, digamos, los temas, los grandes temas, dejémoselos a los medios masivos, ¿sí? Que los cremas fueron a hacer un buen partido, pero igual perdieron en Nueva York, eso dejémoselo a prensa libre, pues, ¿verdad? O a nuestro diario, o al periódico. No, nosotros busquemos temas, ¿verdad? Novedosos, ¿sí? ¿Verdad? Que de lo que no se esté hablando, ¿sí? Para aportar algo, ¿verdad? Algo diferente, ¿sí? Manejo de los temas y géneros importante, es decir, si van a presentar una entrevista, que sea el formato entrevista como tal, ¿verdad? Pregunta, un entrevistado, un entrevistador, ¿verdad? Etcétera, y pregunta, respuesta, que se evidencie que es una entrevista como tal. Si es un reportaje, o sea, eso ya ustedes lo tienen que saber a estas alturas, ¿verdad? Ahí está cuánto punteo le voy a dar a cada cosa, ¿verdad? Elementos de producción y postproducción, importante también, ¿verdad? El tiempo de la producción es también importante, ¿verdad? Y los criterios propios del periodismo televisivo, ¿verdad? Redacción breve, manejo de créditos, cintillos, toda esa parte que seguro ya les están enseñando o ya han visto en otros cursos como periodismo televisivo. ¿Alguna otra duda para pasar a lo siguiente? ¿No? Bueno, avancemos. Miren, rapidito. Zonas generales, solo califico la tarea que tienen que hacer de Lidia Cacho, que les puse ahí, que vieran la entrevista con la radio española, ¿verdad? Y les voy a subir cómo vamos con su zona hasta ahora, ¿sí? El parcial ya lo califiqué, ahí estamos, ¿verdad? Y a propósito del parcial, ¿sí? Hubo un grupo que me llamó la atención, hubo un bloque de exámenes donde, y aquí lo tengo, miren, aquí tengo... a ver, sí, rapidito les cuento. Las siguientes personas, Miguel Ángel Leal Ruiz, Víctor Manuel Vázquez, Rosny, vamos a ver, Rosa, Iliana, Jordán, Shirley Elizabeth, García, Sandra Carolina Medina, Walter Isaías Manuel, Sara Noemí Ramírez. Miren, a la próxima, trabajen solos, ¿sí? Fue bien evidente cómo en la sección donde solo tenían que consignar el número, todos, ¿sí? Hicieron lo mismo, ¿verdad? La mayoría puso el número y el nombre del concepto que yo les estaba pidiendo. Cuando en las instrucciones, y lo dije acá y decía ahí, eso pasa porque a veces o no ponen atención y tampoco leen las instrucciones, solo era el número. Cuando yo comencé a registrar la nota, me extrañé que habían notas de 2 y 3 puntos, ¿sí? Y dije, aquí algo pasó. Cuando revisé, pasó eso.
La plataforma se las calificó mala, aunque la respuesta estaba buena, ¿sí? Por esta vez lo hice manual y no les dejé el punteo de la plataforma, ¿sí? ¿Verdad? Sí, miren, habían punteos de 3, 2, 3, 4, ¿verdad? Entonces, pues lo hice manual. Pero, por favor, fue muy evidente que se pasaron esas respuestas, porque todos lo hicieron igual. ¿Me explico? Solo fue ese grupo, las personas que mencioné. Entonces, a la próxima, mucho cuidado, porque es bien fácil detectar cuando hacen cosas que no tienen que hacer, ¿verdad? Y sigan instrucciones, es bien sencillo, ¿sí? Lick, perdone, no entendí esa parte de los números que colocamos mal. Yo estuve entre esa lista y realmente no entiendo por qué. Usted dice que nos copiamos, pero yo realmente no tengo el contacto de nadie. Así que Bueno, para mí entonces, sí está un poco en, complicado. Exactamente, Lick, disculpe, pero yo sinceramente no me copié. va, Lo entonces mismo quedemos dice, en... disculpe, pero no tengo el contacto de ninguno de ellos. Va, perfecto, apruebo, acepto sus pruebas de descargo, está bien, ¿sí? Entonces, a la próxima, sigan instrucciones. Era bien fácil, solo era el número, ¿sí? Solo era el número, no tenían que poner el nombre, ¿sí? Porque fue evidente, entonces, ¿qué señal me estaban dando ahí, verdad? Por supuesto que puede haber una coincidencia, pues, pero quedemos en eso. A la próxima, simplemente escuchen bien o sigan bien las instrucciones y nada, no hay ningún problema. Ok, aceptadas sus pruebas de descargo. Gracias. Bueno, sigamos pues, porque si no, también, No, híjole. disculpe, A solo una ver. pregunta. Ya mandó a todos la nota, ¿no? No, el examen no mando la nota como tal, ¿sí? Porque no es una tarea propia de Classroom, ¿verdad? Sino es un formulario aparte. Yo en los próximos días les voy a subir la nota. Miren, hay notas buenas, creo que no hay ningún 15, pues, pero sí hay 14, 13, 11, y la media está entre 7 y 10, ¿verdad? Por ahí. Bueno, a ver, sigamos rapidito. Les puse una tarea, sí, a mitad de semana, por cuestión de tiempo con ustedes, ¿verdad? Que vayan al link de YouTube, a mi canal de YouTube. Ahí subí una clase que tuvimos con los compañeros de la noche, donde tuvimos de invitada a la periodista Diana Fuentes, hablándonos de periodismo digital. Vean la plática de ella, sí, y luego responden a la tarea que yo les puse ahí. Eso también va a la casilla de tareas varias, por favor. Atiendan la fecha de entrega, ¿sí? No voy a calificar tareas que entreguen fuera de tiempo, eso ya lo saben ustedes. Ok, perfecto. A ver, demos paso al tema central porque, híjole, miren, lo que sucedió esta semana en realidad nacional con lo de la ley del Congreso, lo que el acto de Yamatei, su cumpleaños, Miguelito en la plaza, etcétera, todo al parecer, la conclusión que sacamos cuando analizamos esos temas, ya viendo lo que nos explicaba Chomsky en las estrategias de manipulación de masas, es que se trató de una cortina de humo, ¿verdad? Para bajarle el mosh a noticias como los mineros rusos, los supuestos sobornos de parte de empresarios, ¿no? A la campaña de Yamatei, etcétera, ¿verdad? Entonces, al parecer esa es la conclusión, pero bueno, el tiempo no nos ayuda. Voy a dar paso al tema central. Si revisan el programa, tenemos como una de las especializaciones periodísticas la infografía, ¿sí? La infografía periodística. Ángel García, el licenciado Ángel García, que está con nosotros, tiene mucha experiencia trabajando infografía. Híjole, creo que ya, no sé, más de 15, 20 años, él nos lo va a decir, en medios importantes, medios grandes como Prensa Libre, Nuestro Diario, y también aportaciones incluso pues a nivel internacional, ¿verdad? En algunos concursos incluso. Actualmente él es docente en la escuela no sé si de diseño gráfico, ¿cómo le llaman? En la Facultad de Arquitectura, él nos lo va a aclarar. Así que yo le agradezco, ya con son creo que 3, 4 años en que él nos colabora y los voy a dejar con él, por favor, pónganle atención. Y al final son las 8:18, por ahí a las 8:50, Ángel, para que lo vayamos considerando y damos chance a algunas preguntas que tengan los compañeros. Así que bienvenido, Ángel, y como siempre, pues muy agradecido por su colaboración. Le escuchamos. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días, compañeros sancarlistas.
Buenos Como días. decía el licenciado, mucho gusto. Como le decía el licenciado Zúñiga, pues sí, ya tengo algunos años de colaborar con él. Yo encantado, es un tema que me apasiona y por eso es que lo hago sin esperar nada a cambio. Ahora, me gusta hacerlo y espero pues que sea ameno y al final pues vamos a dejar un espacio como para preguntas, como bien lo decía el licenciado. Entonces voy a compartir pantalla, si me permite, por favor, licenciado. Igual voy a quitar mi cámara, creo que eso hace un poquito más lenta la transmisión, entonces. Adelante, Ángel, adelante. Por favor, me interrumpe, me llama la atención si hay algún problema con la transmisión. Pues digamos, a lo largo de la charla les voy platicando algunas de las experiencias que he tenido con este llamado tema de la infografía, ¿verdad? Llamado así, que originalmente parte, digamos, vamos a ver, de una palabra compuesta, que es de origen estadounidense, ¿verdad? Que es la combinación de información con grafismo, ¿verdad? Pero digamos, como para describirles un poquito acerca de mis experiencias con el tema, seguramente ustedes han visto por ahí, por el mercado, tal vez en un car wash, tal vez han visto ustedes este tipo de trabajos, o si se los dieron alguna vez con que les envolvieron pescado, les envolvieron tamales, ¿verdad? Entonces, seguramente ahí iba algún trabajo como los que hice por mucho tiempo y todavía sigo haciendo, y sí era justamente más de 15 años, ¿verdad? Entonces, digamos, mi trabajo en los periódicos ha sido con noticia, digamos, del día, y ha sido también con noticia que se reportea o que tiene una duración o una planificación de mucho más tiempo, ¿no? O sea, así como he hecho trabajo que se hace en unas horas, como este que está aquí, que acompaña una noticia de suceso, también he hecho trabajos como en forma de reportajes gráficos. Pero ya luego les voy a mostrar. Digamos, uno esperaría que su trabajo no termine y quede envolviendo, como les decía, rosas, tamales, o que quede envolviendo pescado en el mercado, sino que el objetivo de su trabajo uno espera que sea, digamos una buena excusa como para leer o como para enterarse o cultivarse acerca de algún tema específico, o simplemente de enterarse de un hecho noticioso. Esta es una fotografía que me envió un compañero en donde su hija estaba muy interesada leyendo una infografía mía, ¿verdad? Entonces, creo que más que termine la infografía en un car wash o envolviendo, como les decía, comida, este es el objetivo de hacer un trabajo de infografía. Y este es un breve recorrido acerca de los, de los trabajos donde he laborado. Este es el caso de Prensa Libre, de hace unos años, principios de los años 2000, ¿verdad? Ya luego les voy a describir detenidamente algunos de los trabajos. Este es un trabajo más reciente de nuestro diario, 2012. Igualmente nuestro diario. Igualmente algunos de ellos son colaborativos, es decir, yo hago, digamos, el layout o trabajo digamos, en el diseño de la página, determinando, digamos, en dónde va a quedar cada elemento. Algunas veces yo hago las investigaciones, algunas veces ilustro, hago la investigación, algunas veces redacto también, otras veces, digamos, solo hago una parte y hay alguien más que hace la ilustración, como en este caso de esta bella ilustración, que es del ilustrador Nelson Shuya. Este es otro caso en donde yo hice la investigación y yo hice la ilustración. Es una imagen en 3 dimensiones. Se van a dar cuenta ustedes que a medida que les
que les vaya mostrando los trabajos, hay como que ciertas constantes que vamos a ver que se manejan, digamos, haciendo una infografía. Vean este otro caso. Este otro, para un tema, digamos, como les decía, de un reportaje gráfico que yo personalmente fui a cubrir a CEMUC Champey. Este es un trabajo que también fue colaborativo con el infografista Daniel Lux. Este otro, en donde yo mismo hice la nota informativa o el texto que acompaña como a manera de introducción o de ofrecer un contexto, ¿verdad? Acompañando al reportaje gráfico. Ya a estas alturas seguramente ustedes alcanzaron a notar algunas cosas, algunas constantes, como les decía, que regularmente las infografías utilizan como una imagen central o un foco visual, ¿verdad? Que viene siendo como una imagen, digamos, que básicamente ayuda a que el lector se interese en leer nuestro trabajo. Y este es un trabajo más reciente. Este creo que no lo había visto, licenciado. Es un trabajo que hice hace poco menos de un año para un informe español que aún no se ha publicado. Es un trabajo que aparecerá en forma de libro, es decir, va a ser nada más una de las tantas ilustraciones que lleva el libro. Pero digamos, siempre es bueno saber qué es, digamos, el tema de estudio, ¿verdad? ¿A qué se refiere ese famoso término de infografía? Si nosotros hacemos una búsqueda rápida en el diccionario de la Real Academia Española, encontramos estas acepciones. Y digamos, la acepción número 3 es la que más se acerca al tipo de trabajo que yo hago, que nos dice que la infografía es una representación gráfica que apoya a una información de prensa. Digamos, el término original que les decía que viene o se deriva de un anglicismo, ¿verdad? Que es infographic, que es información gráfica, ¿verdad? Más se refiere a esta parte, ¿verdad? Que es la elaboración de imágenes mediante computadora. Para hablar de infografía también hay que entender el término de visualizar, ¿verdad? Porque también se habla como un sinónimo de infografía, se habla como visualización de información. Ustedes lo van a encontrar de una forma, digamos, como de uso común, como un sinónimo. Van a encontrar ese término, visualización de información. ¿Y qué es visualizar? Digamos, es representar mediante imágenes. En este caso son noticias o son temas que causan que se pueda hacer un reportaje, ¿verdad? En este caso un reportaje gráfico. Y siempre me gusta a mí traer, digamos, a colación, hablar un poco, digamos, de la historia, es decir, dónde surgió eso que hoy conocemos como un tema específico de estudio, ¿verdad? En el caso de la infografía. Seguramente hay antecedentes más antiguos, pero en este caso me parece un ejemplo muy digno de admirar y de mostrar. Que a lo mejor fue el inicio de esa combinación de textos e imágenes, en donde los textos hacían una función, digamos, complementaria a la imagen, como textos explicativos, y mientras que la imagen describe, también el texto lo hace, ¿verdad? Y se complementa. Es el caso de las anotaciones de Leonardo da Vinci en sus cuadernos, mientras él intentaba, digamos, descubrir los secretos de la representación anatómica. Y este es un caso que también me gusta mostrar como un caso ejemplar
que es un trabajo de 1869 de un cartógrafo francés que se llama Carles Minard. Él, por ejemplo, hizo esta representación que describe muy gráficamente un determinado suceso, es decir, que a propósito de guerras, ¿verdad ustedes? Resulta que lo que cuenta este gráfico es, digamos, cómo fueron ocurriendo bajas en el ejército francés a medida que se desarrollaba una guerra en contra de los rusos, y mientras el ejército francés se dirigía a la conquista de Moscú, pues hubo ciertas bajas mientras se enfrentaba con el ejército rojo, que le llamaban. Entonces vean ustedes esta línea que va cambiando de grosor, especie de línea. Beige, por ejemplo, es el traslado de un punto cercano a Francia hacia la capital en ese tiempo, en esa época de Rusia, ¿verdad? Moscú. Entonces, vean ustedes cómo cambia el grosor o el ancho de la línea. Es muy diferente al inicio como al final. Y esta línea negra igual cambia de grosor. Entonces vean ustedes que aquí tenemos la oportunidad de ver qué cantidad de soldados del ejército partió y qué cantidad regresó. Y digamos, lo que trataba de representar Carles Minard aquí era justamente qué es lo que pasó, por qué sucedieron esas bajas, ¿verdad? O en qué momento o por qué causas, ¿verdad? Y vemos, por ejemplo, fenómenos como este de aquí. Ven ustedes esta línea sinuosa que es, digamos, el paso de un lado a otro del río del ejército francés que venía en retirada. Y cómo este río ocasionó casi la reducción a la mitad del ejército francés. Y hay otros datos aquí, como vean ustedes que hay un cierto gráfico de fiebre ahí que lo que hace es mostrar las bajas temperaturas que estaban ocurriendo mientras se desarrollaba esa campaña bélica. Vean ustedes aquí otra vez un río ocasiona la reducción del ejército francés mientras venían en retirada. Y lo que trataba de representar es justamente eso, la reducción, basado en que ellos tenían que atravesar el río con las aguas prácticamente congeladas. Y eso ocasionó que no todos los soldados, digamos, sobrevivieran al paso de un lado a otro del río. Entonces vemos cómo en un gráfico, por ejemplo, se puede contar una historia que a lo mejor en información puede ser muy densa o puede dar lugar, digamos, a no dimensionar como si se puede hacer de una forma gráfica, a no dimensionar un hecho. Y digamos, es un trabajo de 1869 contando una historia o un hecho histórico de entre 1812 y 1813. Los componentes, digamos, de la infografía son básicamente tres: información, diseño e ilustración. Y pues la mezcla es eso que se conoce con ese nombre, infografía. Y en un ejemplo concreto que también me gusta mostrar porque creo que lo permite, es este que es el gráfico que hice hace mucho tiempo de un suceso, ¿verdad? De un accidente, un gráfico que se hizo en un término de 2 horas, en donde están, digamos, participando los tres componentes, ¿verdad? Formando parte de los tres componentes. Y ahorita lo vamos a ver. El componente información, que en este caso está dado de una información que recolectó un reportero que cubrió la nota y que volcó en un documento Word, en donde consignó un titular, consignó una entradilla o una introducción y consignó la descripción paso a paso del hecho.
y además una fuente informativa, la consignación de una fuente. Esto es en cuanto al componente de información, digamos como insumo para construir una infografía. También una fotografía se constituye como un insumo informativo. Estamos hablando de los tres componentes: información, ilustración y diseño. En este caso, estamos usando una fotografía, o se usó una fotografía para construir esa infografía, en el sentido de que esa fotografía nos da ciertas informaciones para reconstruir el hecho a través de una ilustración, o en este caso que es una infografía periodística, ¿verdad? Y también está el componente diseño. Este componente diseño se refiere a el uso de elementos como una paleta de color, una determinada familia tipográfica, ¿verdad? Un determinado estilo de uso, digamos, en el periódico donde se esté haciendo la infografía o el medio donde se esté usando, ¿verdad? Entonces, también como parte de los componentes de diseño está también un formato que se establece, ¿verdad? A qué tamaño va el gráfico dentro de la página o las páginas en donde va la nota completa. Otros elementos de diseño como cómo deben ser las flechas que se usen, de qué color deben ser, cómo tienen que ser los iconos que se usen en la infografía y demás elementos, ¿verdad? Cuáles deben ser la jerarquía, cuál debe ser la jerarquía tipográfica, qué tipografía debe ser la usada para el titular, qué tipografía debe usarse para la introducción y así, qué tipografía se pueden usar para los cuerpos de texto. Y esto en cuanto al componente de ilustración. Con la información que me proporcionan a mí, usando una fotografía o usando un texto descriptivo, o en algunos casos el mismo infografista yendo a cubrir la nota, yendo al lugar de los hechos, ya con esos insumos el infografista puede determinar en dónde va a colocar ciertos elementos para construir una ilustración que sirva de base, digamos, que acompaña a los textos descriptivos. Y aquí estoy usando un programa de 3 dimensiones para tratar de hacer la composición, en donde yo coloque cada uno de los elementos de acuerdo a la información que yo tengo. Y por ejemplo, luego de hacer digamos, de determinar esa composición o el lugar de cada uno de los elementos, yo hago una imagen fina, en este caso en un programa de 3 dimensiones, y vemos que ya, digamos, está terminado el componente ilustración. Y aquí conjugados los 3 componentes: diseño, ilustración, y el otro componente, creo yo el más importante, que es información. Todos dependen los unos de los otros, ¿verdad? Pero ¿para qué sirve en este caso la infografía? Ustedes seguramente se han dado cuenta de que es más usual la presentación de la noticia a través de este formato, que es un formato gráfico. Y seguramente se han dado cuenta que algunos gobiernos en sus presentaciones hacia la población están usando más gráficos de este tipo, ¿verdad? Como en este caso, que es un reporte sobre contagios de COVID. Y digamos, ¿para qué sirve la infografía? Como para trasladar un texto denso de una nota informativa a términos gráficos. Este texto descriptivo se puede presentar así. Este es un ejemplo de 1987. Que en lugar de presentarlo en texto, se presentó de una forma gráfica. Este es uno de los trabajos pioneros de lo que hoy conocemos como infografía de suceso, que era lo que les mostraba más en las diapositivas anteriores. Y aquí hay algunos antecedentes de lo que hoy conocemos como infografía, ¿verdad? O gráficos informativos. Vean, estos son de los años 80.
Este es de 1979, que aquí tiene la fecha, ¿verdad? Este que describe de una forma amena los resultados de una encuesta, que lo que cuentan es, digamos, por qué los estadounidenses seguían prefiriendo el consumo del pan a pesar de las dietas bajas en calorías, y este otro que, por ejemplo, cuenta, digamos, el alza en los precios del barril de petróleo. Y este es un caso específico de Guatemala, en donde ya en 1981 un periódico intentaba hacer una especie de gráfico, que lo que cuenta era en dónde había ocurrido el estallido de una bomba en una maleta de una banda transportadora del aeropuerto, que se dijo mucho que había sido un atentado en contra de alguien que años después fue presidente de Guatemala. Y este es un caso en el que se muestra el uso de la infografía para mostrar ciertas informaciones de tipo educativo o de tipo, digamos, cultural, de identidad nacional o de tipo temas de medio ambiente, ¿verdad? Es el caso de un trabajo que hice cuando estaba en Prensa Libre junto a los compañeros que en ese tiempo trabajábamos ahí, que éramos 8 personas, que fue un póster armable de 12 dobles páginas, y esta es cada una de las páginas. Lo que contaba era como las ecorregiones de Guatemala, ¿verdad? Cómo es esa clasificación. Que digamos, la documentación de ese trabajo, contamos con la ayuda del licenciado Luis Viaran Leut, sancarlista también, renombrado biólogo guatemalteco. Y este fue el póster y armado. Digamos, es un proyecto de larga duración que tomó meses realizarlo, ¿verdad? Les digo, un trabajo en conjunto entre aproximadamente 8 personas. Y estos son trabajos más recientes que luego hice en nuestro diario para otro tipo de informaciones. Vean ustedes cómo se conjugan imágenes y textos. Y digamos, estamos en el apartado de para qué sirve, digamos, además de servir, digamos, como para mostrar cierta información, también puede servir como para demostrar, ¿verdad?, ciertas informaciones, porque, digamos, aquí lo que se pretendía con este trabajo era mostrar o demostrar en términos gráficos los gastos digamos, de las comidas en las sesiones de los parlamentarios, ¿verdad? Entonces, aquí hay un cierto recorrido a través de varias fechas, de febrero a noviembre del año 2018. Y lo que cuenta es por fechas el gasto el gasto en almuerzos para diputados según las sesiones que tenían, ¿verdad? Y los colores lo que indican son los proveedores a quienes les compraron esos alimentos. Y el largo de cada barra nos da la idea de lo gastado cada una de las fechas. Vemos aquí, por ejemplo, que se gastó más con este proveedor, menos con este, y así por color podemos ir buscando de acuerdo a fechas. Es decir, no es lo mismo presentar una tabla que presentar un gráfico de esta forma para que sea, digamos, más accesible a la vista del lector y se le antoje, digamos, como explorar en la información. Igual, ¿para qué sirve? También la infografía sirve para denunciar, ¿verdad? Y este fue el caso específico en el que lo que tratábamos de sacar a luz eran unos mapas que habían estado empolvándose, digamos, unos mapas que había hecho cooperación japonesa para el Insibume, en donde se mostraba, digamos, los anillos de riesgo, ¿verdad?, o las áreas
de riesgo alrededor de los volcanes activos de Guatemala, en este caso Santiaguito, Pacaya y Volcán de Fuego. Fue una información que publicamos a un mes más o menos de que ocurrió la tragedia del Volcán de Fuego. O este otro tipo de información en la infografía, digamos, no solo sirve para denunciar, también sirve como para contar cierta historia que puede ser coyuntura, es decir, en este caso se estaba dando relevancia, digamos, a que Ken François Norales, un izabalense, intentaba batir el récord de su coterráneo Teodoro Palacio Flores, que había sido establecido unos 60 años atrás. Entonces, se trataba como de contar con una infografía en qué había consistido la técnica con la que había, digamos, alcanzado o mantenido ese récord Teodoro Palacios Flores y cómo se pretendía batir ese récord 60 años después aproximadamente, que al final sí logró batirlo, logró batir esa marca. Entonces vean ustedes cómo con la infografía se cuentan esta serie de informaciones que a lo mejor en un texto sería más complicado de entender, ¿verdad? Y para eso justamente sirve la infografía, para explicar. Además del tratamiento, que ustedes vean, aquí el tratamiento en blanco y negro nos da más la idea que esto es más viejito, y el tratamiento de color, que esto es más reciente o más actual. Y hay ciertos gráficos que nos sirven como para poner en contexto, ¿verdad? Digamos, las marcas mundiales, cómo habían evolucionado y comparados con la marca que había, digamos, impuesto Teodoro Palacios Flores. Esto es en cuanto a la disciplina del salto de altura. Pero ¿cómo se hace una infografía? Digamos que básicamente es esta serie de pasos, ¿verdad? La elección de un tema, la investigación, el bocetaje o planeación, la edición, el arte final, revisión, corrección y la publicación como paso final. Y en este caso, pues les traigo aquí como un comparativo de que luego de elegir el tema y de investigar, se elabora un bocetaje. Y cómo ese bocetaje, de acuerdo a la información que yo tengo, si la tengo muy clara, puedo desarrollar un trabajo posterior ya en computadora, o al menos en el caso de como yo lo hago, cómo se puede partir de un buen boceto y casi que calcado, ¿verdad? Ustedes, el arte final, ¿verdad? Muy parecido al boceto. Pero digamos, ya un caso concreto, yo aquí tengo como la constancia de que fui a reportear un tema que ya ustedes van a ver. Aquí hay una odontóloga haciendo una prótesis que va en el paladar de niños que tienen, digamos, esa malformación congénita que es el paladar hendido, y que algunas veces viene presentada esa malformación con la fisura labial, que es lo que se conoce comúnmente como labio leporino, ¿verdad? Ese padecimiento. Y aquí luego de hacer una serie de investigaciones, digamos, me di la tarea al estilo de Leonardo da Vinci, salvando las distancias, haciendo mis anotaciones, ¿verdad? De esas informaciones que iba encontrando. Y aquí ya tratando de establecer como un layout, ¿verdad? O una puesta en página. Y aquí, digamos, montando esos bocetos ya en computadora y tratando de colocar ya ciertos textos, digamos, que yo mismo fui construyendo. Y aquí el proceso ilustrativo, que lo hice basado en un fotomontaje, que para eso también construí una ilustración a mano, con la idea de que no pareciera la ilustración tan grotesca, y que, digamos, fuera más cálido, ¿verdad? Más cercano al lector, ¿verdad? Sin que le provocara más que el interés por leer el tema. Y aquí ven ustedes cómo se va transformando eso que fue primero una idea o la elección de un tema,
aquí hay unas ciertas anotaciones, ¿verdad? Manera de correcciones que se van haciendo durante el proceso de elaboración de la infografía. Y este es el resultado final, como se publicó, que al final fueron 2 entregas. Una entrega que explicaba en qué consiste la malformación a través de gráfico y otra entrega que explicaba en qué iba a consistir la corrección de esa malformación a través de una cirugía. Y pues también nos dieron un diploma como reconocimiento a ese trabajo, pero digamos, lo más importante de eso no es el reconocimiento, sino el tratar uno de haber hecho bien su trabajo a tal punto de intentar contribuir como para, digamos, ir como dejando atrás ciertos mitos que se crean en torno de esta malformación, ya que nosotros nos habían contado de que en el interior algunas veces hasta se piensa que es una brujería o que es un maleficio, ¿verdad? Cuando en realidad no lo es, y la contribución en este caso nuestra fue como presentarlo de esta forma gráfica como para difundir una información, digamos, esclarecedora. Y digamos, luego hay otra serie de cuestiones que me gustaría mencionarles así rápidamente, digamos que preguntas que flotan en el ambiente, ¿verdad? Para quien ve de lejos este tema y dice, bueno, pero ¿y cómo se hace, ¿verdad? En cuanto a la información y forma, ¿verdad? Y aquí hay una serie de anécdotas que mientras el ejercicio de la profesión se fueron dando, por ejemplo, en cuanto a la información y forma. Puede ser que este no sea el ejemplo más acabado estéticamente de infografía, pero sí me dejó una anécdota importante, una enseñanza. Cuando se publicó este trabajo, un guardia de la empresa me dijo que este trabajo le había a él encantado porque lo había leído de punta a punta y digamos que le mostraba a él un panorama resumido de qué había consistido el conflicto armado de Guatemala, ¿verdad? En donde aparecían, digamos, los gobiernos que se habían sucedido mientras duró el conflicto y, digamos, los protagonistas de un lado y del otro, ¿verdad? Las cifras y algunas otras informaciones, ¿verdad? Entonces me dejó a mí la lección bien clara que lo importante no es cómo luzca en sí, sino lo importante es que sea un aporte informativo, ¿verdad? Para algún lector interesado. Aunque digamos, se busca que sea estéticamente lo mejor posible para que también sirva de gancho para el lector, ¿verdad? Pero es más importante la información. Y digamos, en cuanto a los componentes de la infografía, que se compone de textos y de ilustraciones, ¿verdad? De textos podríamos empezar en una infografía que lleva un titular, una entradilla, subtitulares, cuerpos de texto y se consignan fuentes informativas y créditos. Los créditos, ustedes saben, digamos que es como la consignación de los responsables del trabajo. En cuanto a imágenes, lleva ilustraciones, puede llevar fotografías, puede llevar diagramas, viñetas, iconos, etc. Y como requisito indispensable informativo, si una infografía es periodística, ustedes saben que cualquier información periodística debiera contestar las famosas 5 Ws del periodismo estadounidense. Ustedes, el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Palabras que ellos las tienen comenzando con W, ¿verdad? Entonces, si tuviéramos que contestar en este gráfico las 5 Ws, podríamos decir que el qué se puede contestar con una nota introductoria o de contexto, ¿verdad? O con el titular. El cómo se puede contestar explicando gráficamente el hecho, ¿verdad? O describiendo. El dónde se puede representar gráficamente con un mapa de ubicación, podría ser. El cuándo puede representarse en este caso utilizando una cronología, ¿verdad? De hechos. ¿Que manda la orden? No, Ángel, solo puse ahí a los compañeros que registren su asistencia en el chat porque pues ya estoy preparando una tareita sobre su participación, ¿verdad?
Así que lo dejo para el cierre de la misma. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Perdón. Sí, el responder el quiénes a través de representar, digamos, a los protagonistas, en este caso de este tema, ¿verdad? En cuanto a qué comunica la infografía, digamos, es importante que el diseñador de infografía sepa, digamos, de tratamiento de imagen, ¿verdad? Y en este caso, estoy seguro que ustedes solo con la imagen o con el foco visual se acercaron al tema o saben más o menos de qué va. Por esa cierta textura que nos ofrece, digamos, una escultura en plasticina, ya nos da esa plasticidad a la que nos lleva el tema o lo que nos evoca el tema tratado en el gráfico. O vean este otro caso, el uso de una escultura famosa, arte, digamos, para compartir una información como esta, digamos, todo lo que los procesos químicos que ocurren en el cuerpo mientras se da un beso, ¿no? O este otro tipo de tratamiento. Entonces, con el tratamiento gráfico podemos también comunicar, no solo con la información puesta en el gráfico, o este otro tipo de tema. O este otro tipo de tema, digamos, con ese tratamiento podemos nosotros inferir o deducir que es un tipo de información científica, ¿verdad? En cuanto a cuánto texto debe llevar un gráfico, podríamos decir que entre menos, mejor. Vean ustedes este gráfico, que no tiene más que numeración, ¿verdad? A ver si ustedes dan de qué va. Sobre hacer una calabaza de Halloween. El autor de este trabajo, él piensa que si no tiene incluso texto, es la infografía perfecta, ¿verdad? Pero es un caso extremo, ¿no? Y en cuanto a texto versus imágenes, digamos, podríamos decir, hablando de cantidades de texto que debe tener, a través de este ejemplo, digamos, si despojamos a esa infografía de texto, podríamos decir que la ilustración ocupa una buena parte. Veamos ustedes veamos si coloreamos, por ejemplo, los textos. Y si más o menos determinamos el área donde van las ilustraciones, podríamos inferir que es un 70%, 60-70% de ilustración y 30-40% de textos en cuanto a cantidades. Y ya luego hay otros temas como del tipo de cuánto tiempo me toma hacer una infografía, ¿verdad? Les decía, hay el tipo de trabajo planificado, que hasta se puede hacer una especie de cronograma para ir desarrollando las fases, como es este caso, ¿verdad? Y partiendo de un boceto se armó un póster, ¿verdad? Fue el primer póster que hicimos en Prensa Libre de 10 dobles páginas. Acerca de la historia de Guatemala, por ejemplo, fue un trabajo de meses. O este otro proyecto, que también fue de meses. Este otro fue de 3 meses, por ejemplo. Y este, por ejemplo, fue que desarrollamos en un turno de unas 5 o 6 horas, ¿verdad? Entonces, como puede haber un proyecto de meses, puede haber un proyecto de horas. Depende, digamos, la premura, depende el tipo de nota a tratar. Creo que es cuanto les traía, licenciado, y estoy abierto ahí, muy contento de poder aclarar alguna duda, si la hubiera. Gracias, gracias. La verdad es que siempre el tiempo se nos queda corto con Ángel. Da para hacer otra sesión, ¿verdad? Ahí si los compañeros están dispuestos, lo podemos hacer incluso fuera de horario, ¿verdad? Si ellos están dispuestos, pues ahí me lo hacen saber y sí, gracias Ángel. Yo sé que se nos queda corto siempre el tiempo, quisiéramos 2 horas, ¿verdad? Pero bueno, siempre pasa esto cuando tenemos invitados de lujo, ¿verdad? Y expertos, ¿verdad? En lo que hacen y con esa capacidad, con esa didáctica para poderlo enseñar, para poderlo explicar. Así que, pues en un minuto, si alguien quiere expresar algo a Ángel o tiene alguna inquietud, ¿verdad? Por favor, compañeros. A ver, Adier, Andrea, adelante.
Yo tenía una duda. ¿Qué programas son los que utiliza usted para hacer todo eso? Si su trabajo es suficientemente remunerado como para comprar las licencias de cada uno de esos programas. Sí, yo por lo menos en los trabajos donde he estado, pues obviamente cuento yo con la licencia respectiva, ¿verdad? Personalmente tengo uno que otro programita ahí que he ido pirateando a ustedes porque honesto tengo que ser, ¿verdad? Pero sí seguro, seguro que sí, eh, por decirles algo, se recuerdan del trabajo que les mostré de, de un libro que les mostré, un proyecto en España, por ejemplo. Ese trabajo me lo pagaron a 250 euros, por ejemplo, por darles un dato. Estamos hablando de, ¿qué? Cerca de 2.500 quetzales, poco menos, ¿verdad? Es un trabajo que toma una semana, como para que ustedes se hagan una idea, ¿verdad? Eh, entonces, seguro, solo es cuestión de conseguir como el cliente indicado, ¿verdad? Está bien. Bueno, por cuestión de tiempo, la verdad, falta un minuto para las 9. Los compañeros tienen que ir a otro curso. Gracias, Ángel, de verdad. La invitación está abierta, compañeros. Ustedes mandan, si me lo hacen saber y yo considero que hay una buena mayoría, podemos tener otra sesión con Ángel. Incluso, como les digo, si lo consideran fuera de horario, yo también estoy en la disposición, ¿verdad? Y ahí poder incluso hacerlo una especie de conversatorio incluso, ¿verdad? Con esa dinámica, porque estoy seguro que se quedaron muchas inquietudes en el ambiente, ¿verdad? En cuanto a este tema. Reitero, les voy a poner una tarea sobre esta actividad, por eso les pedí que registraran su asistencia, ¿verdad? Si alguien no estuvo acá en la actividad, pues que sea honesto y que pues no haga la tarea, pues, ¿verdad? Porque de eso se trata, premiar a los que siempre están aquí constantes, ¿verdad? Por eso les pedí el registro de su asistencia. Ángel, reitero las gracias, de verdad, como siempre, usted muy anuente y crea que esto, pues, cae en tierra fértil, ¿verdad? La clase está siendo grabada y yo la subo a mi canal de YouTube, los compañeros pueden ir ahí y checarla cuantas veces quieran para poder hacer esa retroalimentación del tema. Así que, gracias, Ángel. A la orden, licenciado, ahí estamos siempre. Bueno, muchas gracias, compañeros. La tareita la cargo en unos minutos sobre esta actividad. Recuerden, está la otra también sobre Diana Fuentes, ¿verdad? Y el periodismo digital, que ya les expliqué cómo es la mecánica, y más esta, y ahí pues casi vamos llenando la casilla de tareas varias. Cuídense mucho y nos vemos y escuchamos el próximo sábado. Por favor, comiencen a hacer con tiempo su proyecto del noticiero para televisión, ¿verdad? Su telerevista para que no tengan que correr a última hora, ¿sí? Cualquier inconveniente saben cómo comunicarse con su servidor. Feliz fin de semana. Chao. Gracias, Lee. Gracias, licenciado. Que pasen un buen fin de semana. Gracias, Lee.